Es un compendio de imágenes y palabras, un tornasol de vivencia humana atípica, mentes radiantes, realidades expresadas en idioma de sobreexcitabilidad, posibilidades infinitas. Nos ponemos personales, salimos del closet, somos protagonistas. Arborescentemente, más allá del seis. Bienvenides en este primer episodio, inaugurando este espacio, como dijimos, un lugar seguro. Queremos que sea seguro, queremos que sea nutritivo para nuestras mentes arborescentes. Y en este caso, el primero, quisimos denominarlo Solo sé que no sé nada, porque es una de las experiencias que creo que nos podemos despejar sobre todo, ya que es una frase muy conocida y describe muy bien esta sensación, esta percepción, esta emoción, este pensamiento que tenemos todos cuando llegamos a la identificación. Sócrates, considerado el hombre más sabio de la Grecia antigua, nos deja esta frase que nos obliga a la arborización. Todos los adultos altas capacidades nos hemos encontrado en este dilema cuando decidimos salir del neurocloset. Por eso quisimos empezar este camino podcastero dando entidad al síndrome del impostor. Un cuco especular en el que todos podemos espejarnos. Este síndrome, que no es conocido como una entidad clínica, lo describieron las psicólogas Pauline Clance y Susanne Imes. Acuñaron este término y lo hicieron a raíz de un interesante estudio publicado en el 78, titulado Psychotherapy, Theory, Research and Practice. Fue ahí donde se destacó por primera vez que esa sensación de falsedad intelectual era más común entre las mujeres, aunque en este colectivo sea bastante más parejo. La fórmula que ellas descubrieron reza de esta manera: cuanto más éxito alcanzado, mayor sensación de fraude sentido. Y una de las características más importantes, o una de las características más importantes que encontramos en este flagelo que sentimos todos, es, por ejemplo, el perfeccionismo externo, que tiene que ver con establecer estándares muy altos para sí mismos. Pueden sentirse incapaces de cumplir con esas expectativas. También les sigue como otra característica muy particular la autoexigencia, donde se presionan muchos a sí mismos para alcanzar el éxito y pueden sentir que nunca es suficiente. Las dudas sobre su propia inteligencia, a pesar de sus logros y habilidades evidentes para los otros, pueden cuestionar constantemente su valía intelectual. También miedo al fracaso, temer ser descubiertos como incompetentes o fraudes, incluso cuando se tiene éxito. Necesidad de validación extrema, donde pueden depender en exceso de la aprobación de los demás para sentirse seguros en sus habilidades. La multidisciplinariedad, donde pueden destacarse en múltiples áreas de interés, lo que aumenta la presión para mantener altos niveles de rendimiento en todas ellas. Y la sensibilidad emocional que todos conocemos, que a menudo somos muy sensibles a las críticas y podemos tomar el fracaso o la falta de reconocimiento de manera muy personal, que vamos a hacer un episodio completo hablando de la disforia sensible al rechazo, si ustedes lo piden, por supuesto. Por citar algunos ejemplos generales, digo porque cada uno tiene una experiencia particular que necesita ser destacada, pero me parece que por ahí irme echando unos ejemplos, ¿no? Para que, empezando desde lo general a lo particular, podríamos hablar de cómo incide en las personas altas capacidades este perfeccionismo extremo.
Por ejemplo, una persona de altas capacidades puede pasar horas revisando y editando un proyecto escolar o laboral, sintiendo que nunca está lo suficientemente pulido, incluso cuando otros lo elogian. En ese caso, creo que nos podemos identificar fácilmente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ine? Hola Elena, ¿cómo estás? Bueno, mira, en mi caso particular esto resuena en, creo que todas estas características existen y coexisten en un mismo momento, porque si pensamos en el perfeccionismo extremo, en esto de querer realizar las tareas sin dejar que se nos escape ningún detalle. Ahí vemos y ahí aparece la autoexigencia, que es la segunda característica que nombraste. Entonces tenemos la autoexigencia, la vara que nos ponemos a nosotros mismos. A veces no tenemos parámetros a la hora de ponernos a realizar tareas, proyectos. Entonces se empiezan a mezclar estas características y todo eso genera en muchas situaciones estas reacciones fisiológicas basales de parálisis, de huida, de pelea. Imagínense la parte más primitiva de nuestro cerebro animal. Dudas sobre la propia inteligencia y sí, ¿y por qué me trabo? ¿Por qué no puedo seguir esto que me está apasionando, que me gusta? Entonces, son muchas aristas con las que tenemos que lidiar y empezar de a poco a pulir para que no nos suceda. El miedo al fracaso también paraliza. Imagínense que estamos viendo eso, parálisis, huida, em, reacción sobre reacciones por no poder hacer algo. La necesidad de validación externa yo creo que también viene muy de la manito de la autoexigencia, como uno pierde los parámetros de hasta dónde uno puede o no hacer, hasta dónde hay un criterio normal estadístico de las capacidades y habilidades, buscamos esa validación por fuera porque nosotros ya perdimos todo parámetro, no sabemos dónde está el inicio, no sabemos dónde está el fin, no tenemos baremos y eso realmente se va retroalimentando y cada vez es una bola más grande. El tema de la Gran tema. multidisciplinariedad es algo que en mi caso me representa un montón porque a mí no me gusta la especificidad. A mí me gusta saber de todo. Entonces empiezo a trabajar en un proyecto y me termino yendo por las ramas en un tema súper específico. Entonces a mi entorno y sobre todo a mi entorno laboral les pido que me traigan de vuelta si ven que yo me voy, porque no me doy cuenta, me voy solita por otras rutas inexploradas y me ha pasado a nivel laboral mucho y eso puede traer conflictos en nuestra vida cotidiana, sobre todo en los aspectos de estudios y académicos y laborales. Y la sensibilidad emocional, bueno, imagínense todas estas características, pero además exacerbadas por una fisiología y una emocionalidad y un pensamiento que está 24 horas prendido, 7 días a la semana, y todo eso está acompañado de mucho, o sea, realmente es muy la intensidad de este tipo de existencia hace que todas estas características se genere una sinergia entre ellas. Entonces, realmente terminamos con una bola gigantesca de situaciones que no sabemos por dónde empezar a desenmarañar la madeja para poder llevar a cabo los proyectos, los planes, las ideas. Entonces, bueno, sinceramente creo que no lo podemos ver compartimentalizado, sino que esto lo tenemos que ver como un gran sistema, si quieren pensarlo como si fuera un reloj donde todas las tuerquitas, no se llaman tuerquitas, pero van girando en- y que realmente se afectan unas a las otras. Entonces yo creo que sobre todo cuando pensamos en el síndrome del impostor, tenemos que ver la fotografía completa, porque realmente la cantidad de variables en juego Bien, son súper. demasiadas. Alguno también lo ve así como una madeja donde hay que encontrar esa punta y está totalmente enmarañada.
Definitivamente, la parte es mirar la interdependencia entre esos sistemas. Como mirar la foto, como dice María Inés, la foto de afuera, la foto completa. Esa interdependencia a veces hace que si uno no mira para atrás, no puede ver o no puede generar como estrategias internas asertivas o eficientes para gestionar eso, porque no sabe cómo se interconectan. A veces intuitivamente uno puede balancearlas, pero muchas veces si no podés tener esa introspección profunda de cómo funcionan o cómo se interconectan estas aristas, terminás perdido en ese ovillo y en esa madeja. Totalmente. Totalmente. Hay algo que recién me resonó que decía María Inés con el tema de la validación externa extrema. ¿Qué pasa cuando esa validación que uno necesita proviene de un lugar muy complejo interno? Cuando uno ha llegado a un lugar muy alto en las reflexiones, en la búsqueda o en la complejidad de las preguntas, ¿dónde vamos a encontrar la validación? En una persona que tenga, digamos, esa misma profundidad, esa misma complejidad o por arriba de eso. Entonces, en un ambiente laboral o en un ambiente donde las personas no trabajan a esa profundidad, a ese ritmo, ¿cómo podemos entonces obtener esa validación? Lo más probable es que siempre obtengamos lo opuesto, o que no nos siguen el ritmo, no entienden, y lo que hace nos genera esta cuestión de el rechazo, porque no podemos validarnos, y en esta parte que es la parte importante de despejarnos claramente, no podemos validarnos y empezás también a cuestionarte de toda esa profundidad y toda esa maraña y todo eso que vos estás necesitando que alguien te diga, sí, tenés razón, o vas por acá, o tiene todo ese nivel y todas esas capas. El que no las ve no te puede validar eso mismo. Entonces, si vos no estás completamente seguro de eso que vos desarrollaste, de esa profundidad, de eso que vos estás viendo creativamente o que te estás adelantando, empezás a descreer. Y ahí obviamente se potencia ese síndrome del impostor. Perfecto. Así que tal cual, yo por lo menos lo vivo de esa manera. Tal cual, es así. Bueno, yo quería agregar algo que comentaba recién Lucas, que es esto, bueno, de sentirse diferente y de alguna manera no encontrar ese espejo o ese reconocimiento externo. Quería agregar que también a veces es difícil reconocerse uno mismo porque, digamos, en la profundidad de pensamiento muchas veces llegamos a conclusiones o a ideas de las que no sabemos muy bien de dónde salen, justamente por este pensamiento profundo que a veces queda en segundo plano, y entonces llega como esa intuición que le llamamos, que tiene que ver, bueno, justamente con todo esto que se va como arborizando por detrás. Entonces es difícil entenderlo para nosotros mismos y mucho más difícil poder comunicarlo. Entonces, bueno, se complica más el hecho de poder explicar una idea o una solución o una apreciación de algo y bueno, es más fácil que no se tenga en cuenta. Y me parece que sostenido en el tiempo, quizás a lo largo de la vida, bueno, por ejemplo yo que ya tengo más de 40 años y siento que quizás haber padecido un poco eso, es como que te va saboteando y va fortaleciendo este síndrome del impostor, porque bueno, se crea como un trauma, creo, ¿no? Y bueno, y eso, lo importante que es encontrar personas que piensen de la misma manera o que tengan el mismo funcionamiento. Creo que es súper importante. Yo me maravillo y me pregunto y un poco me enoja
trabajando hace tanto tiempo en neurodivergencias y en minorías lingüísticas y, ¿no?, neurominorías, es decir, cómo en las otras neurodivergencias está como establecido esto de los adultos referentes como algo que ya se da como por sentado, ¿no? Que son esos que espejan a esos niños y que les dan esa validación de que en algún momento, en un futuro, ellos también van a poder ser. Y cómo en las altas capacidades todavía no se ve, porque esto hace falta, adultos altas capacidades, o sea, muy poco explorado todavía. ¿Y cómo es esto que decís de nosotros necesitamos no solamente adultos referentes para tener alguien que esté al nivel, que entienda esta intensidad, que entienda la forma en la que arboriza esta mente, la profundidad, ¿sí?, sino pares guías, ¿no? La necesidad que tenemos de pares guías, la necesidad que tenemos de referentes adultos y la necesidad, porque vivimos de los mentores. Nosotros somos grandes buscadores de mentores. ¿No? Está en la vivencia de no me entienden, no comprenden la profundidad, no comprenden la intensidad, no comprenden, que encontrar una persona que realmente pueda cazarte al hilo, ¿sí? Todo lo que vos estás arborizando es pegarse a esa persona y decir, listo, encontré un mentor, ¿sí? La necesidad de la mentoría, la necesidad de los peers, de los pares guías y la necesidad de encontrar ese adulto referente que me pueda mostrar que, porque como en otra neurodivergencia, o sea, a los 18 no se termina esto es desde la cuna hasta la tumba. Entonces, ¿qué necesidad, sí? ¿Y por qué todavía no quiero decir normaliza, pero por qué no es común decir, como en todas las otras neurodivergencias, che, qué necesario tener este referente adulto que pueda mostrar, ¿no? Y un poco esta anécdota que contaste, Lucas, y de lo que habla Inés, de esto de la general, ¿no? Como ver la big picture. Es necesario eso, hay que naturalizarlo, ¿sí? Uno de los grandes inconvenientes, grandes lagunas que tenemos con el síndrome del impostor es no encontrar con quién espejarnos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando...? Sí. Yo quería te quería agregar, Lena, que además de todas estas aristas que tenemos, uno de los primeros demonios, por decirlo de una manera, a vencer, son los estereotipos. Recién nombrabas a las otras neurodivergencias. Entonces, cuando en mi caso soy doble excepcionalidad, autista y altas capacidades, esta cuestión de ¿soy suficientemente autista? ¿Soy suficientemente inteligente para hacer altas capacidades? Entonces, cuando uno va a ver los estereotipos de autismo en el mundo, en las películas, la persona autista que te muestran es completamente diferente. Y cuando te muestran altas capacidades, casi siempre tenemos referentes como Sheldon Cooper, como el de Una mente brillante, como Alan Turing, Marie Curie. Y aunque en mi caso, yo estoy en la academia, soy científica, hice toda una trayectoria académica larguísima y me sigo sintiendo una impostora. ¿Por qué? Porque según los baremos de cómo se mide la productividad y la calidad de un científico hoy en día, yo soy un fracaso. Pero yo no me siento un fracaso. ¿Por qué? Porque hice todo un trabajo interno de inteligencia emocional, de entender de que yo no funciono en ese sistema y que eso no significa que yo sea un fracaso como investigadora, sino que tengo que investigar por fuera del sistema. Y por eso, bueno, con Lena, creo que ya lo hemos comentado en los anuncios del podcast, tenemos Ciencia Autista, que es nuestro refugio para investigar. Así que, y hoy el episodio lo estamos grabando el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, también quiero mandar un abrazo, sobre todo reconfortante, ya que la academia ha traumado mucha gente y ha sobre todo lastimado y revictimizado a las personas neurodivergentes. Así que creo que también es importante que lo nombremos porque es una población que muchas veces es
secuencialmente vulnerada por esto, porque no funcionamos dentro del sistema y el sistema nos daña. Entonces, que hay vida más allá de ese sistema para hacer las cosas que amamos hacer, como dice Frank Totalmente. Sinatra, a nuestra Yo creo que manera. es la doble excepcionalidad es la que creo que más carece, digamos, de referentes, porque es como, primero, de un lado negacionismo, del otro lado no existimos, del otro lado, ¿no? Como que hay aristas de, si me tengo que identificar con 2 neurodivergencias o 3 o 4, ¿sí? Como dice Recuenco, viene con amigos, las altas capacidades vienen con amiguis. Entonces tenemos, ¿no? Esos personajes que están todos, ¿no? En esta identidad y no hay referentes de doble excepcionalidad en las series, en las películas, ¿sí? Buscando eso, yo creo que es un gran tópico, creo que le vamos a poder dedicar un episodio completo. Y aparte acá somos varios referentes de doble excepcionalidad, entonces me parece que hay que darle como una entrada, así como, sí existimos, estamos a, a pulmón, ¿sí? Pero existimos. Em, una de las cuestiones, ¿no? Decís, ¿qué pasa con esto? ¿Quedan las características? No. Y acá viene como el costado oscuro, ¿sí? Que es muy lindo, porque en todos los lugares donde ponemos altas capacidades, ¿no? Encontramos el lado luminoso. Primero el de los chicos, 1000 videos, 1000 papers, niños, ¿sí? Otra de las neurodivergencias parece que se termina a los 18. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si se sostiene mucho tiempo el síndrome del impostor? ¿Sí? ¿Cuáles son los flagelos? ¿Qué pasa si esto se cronifica? ¿Sí? Las consecuencias son, primero, las conocidísimas estos grandes síntomas que es la ansiedad y el estrés, ¿sí? La constante preocupación por ser descubierto, de ser un fraude, puede generar estresores crónicos que incluso pueden incidir en el polo físico, ¿sí? Afectando no solamente la salud mental, sino también la salud física y emocional, sobre todo. Este es otro tópico de lo que muy poco se habla, ¿no? Esto de altas capacidades y ya por añadidura intelectuales, como que si no hay emocionales, como que si no hay creativas, como que si no, son solamente cognitivas, ¿sí? Bueno, acá tienen referentes que están en todos los polos, ¿sí? Y lo que más nos gusta, y creo que coinciden conmigo, la parte que más nos gusta es la parte creativa. Es la que más nos convoca, es la que más perfil identitario nos da y es la que incluso nos ayudó a llegar a la identificación. Tarde, pero nos ayudó, ¿sí? Acá es donde, justamente en ese polo, donde más incide todo el síndrome del impostor, ¿sí? Primero, porque no me puedo reconocer en las cuestiones intelectuales cognitivas porque no soy Marie Curie, en mi caso, o porque no soy Sheldon Cooper, o porque no soy, no hay. Y eso incide en algo que todos conocemos, que por eso nos cuesta tanto salir del neurocloset, como dije al principio, que es la autoestima baja. Esto es algo que después también vamos a dedicar un episodio hablando sobre el síndrome de la amapola alta, ¿sí? Consecuencia de este síndrome del impostor, ¿no? De estar todo el tiempo achicándonos, volviéndonos chiquititos para que no nos corten la cabeza, para no parecer extraños. La autoestima baja en este caso puede socavar tanto la confianza en uno mismo y llevar a una percepción muy distorsionada de lo que son nuestras habilidades y nuestros logros, ¿sí? Lo que resulta en esta autoestima baja y lo que se genera como un rasgo de personalidad incluso, ¿sí? Aceptando que estas frases tan conocidas que, no, pero si yo soy así, yo siempre fui así, ¿sí? ¿Los han sentido así? ¿Lo podemos ver como algo que nos convoca a todos? Mira, Elena, creo que la salud mental es algo que
recién ahora las personas luego de la pandemia han empezado a dejar de verlo como un tabú, porque la gran parte de la población fue afectada directamente, pero creo que todavía hay una necesidad de concientización enorme en- y estos niveles de ansiedad y estrés no son algo aislado, es algo que termina generando otro tipo de enfermedades. Nosotras que hemos trabajado con autistas y con neurodivergencias, en general en temas de salud, vemos una gran incidencia en las mujeres de autoinmunes, problemas dermatológicos. Entonces, todo esto tiene unas consecuencias enormes. El autoestima baja es algo que también se genera porque terminamos siendo personas que en el fondo sabemos que somos cuasi extraterrestres. Eso de ser el copo de nieve único, el snowflake, el unique snowflake, como se dice, eh, es muy cómodo cuando uno siente pertenencia, porque sabe que tiene una pertenencia, que no es tan especial como uno dice ser, pero los que sí lo somos y lo sabemos desde pequeños y además no hemos tenido acompañamientos, como ha sido mi caso, lo sufrimos un montón y eso repercute un montón en la salud. A ver, no es algo azaroso que las grandes mentes que luego en la historia se han reivindicado como grandes mentes, han tenido vidas de sufrimiento, que muchos han terminado en el suicidio porque hay una realidad y que la ideación suicida en altas capacidades y en doble excepcionalidad tiene números altísimos. Y eso es algo que Ujú, vamos a hacer también un episodio, porque uno ujú, cree que solamente le pasa a uno, que uno siente que no está a la altura. El síndrome del impostor se vuelve ujú, grande como la habitación en la que estamos y nos empieza a ahogar y nos genera ansiedad de estrés. Y si esa ansiedad es estrés, esa autoestima baja, esas sobrecargas que nos ponemos no son eh, saludablemente canalizadas, vamos a generar patologías de salud mental como depresiones mayores, como trastornos de ansiedad, que nos van a ir empujando poco a poco a la ansiedad suicida, a la planificación ujú. suicida y a los intentos. Entonces, son temas que hay que poner en la mesa, porque como vos decís, Lena, parece que cuando tenemos... Lo charlábamos el otro día entre bambalinas, pero mismo la palabra en inglés para hablar de los chicos dotados es gifted, es un regalo. Y este regalo viene sin ningún tipo de defectos, sin ningún tipo de desafíos. Entonces se alimenta a los que han sido detectados, niñas y niños, se los alimenta en lo académico, en lo educativo, en lo laboral, pero no entienden que como son una esponja para todas esas facetas de su vida también necesitan un acompañamiento igual de riguroso y profundo en la inteligencia emocional, en cómo poder, en las habilidades sociales, esto que hablábamos de los peers, de los pares, necesitamos pares que nos acompañen en todas las etapas de nuestras vidas, no solo en la niñez o en la adolescencia, porque la juventud, los jóvenes adultos tienen sus desafíos, el treintañero, la cuarentona tiene sus desafíos, las madres, los padres tienen sus desafíos y tienen que ser acompañados en todas estas facetas de sus vidas. Y somos realmente huérfanos, huérfanos de lo emocional. Entonces, y eso nos genera tal desbalance que después se lleva puesto todo en nuestra vida, porque terminamos teniendo estas Ujú, explosiones, sean implosiones o explosiones, estos meltdown que se dicen en autismo, aunque sea que es una palabra que se usa muchísimo, tenemos burnout, nos quemamos, quedamos en épocas donde realmente nos sentimos 10 veces peor porque ese refugio que nos hicieron creer que teníamos que era nuestra intelectualidad, desaparece porque quemamos motores. Entonces ni siquiera tenemos la ujú, base que todo el mundo dijo que teníamos. Entonces realmente tiene muchos desafíos, tiene grandes habilidades, el ser altas capacidades, tiene cosas fantásticas, sí, millones, pero así tiene su contraparte pendular, donde todo eso que podemos vivir con felicidad, con alegría, la energía que le metemos a un proyecto, cuando estamos desequilibrados, cuando nos sentimos mal, esa ujú. profundidad en lo que es el malestar, en la ansiedad, en la depresión, es igual.
es igual de creativa para hacernos daño. Entonces, hay que entendernos que que tenemos un nivel de intensidad enorme y de profundidad enorme para las cosas buenas como para las cosas malas, si lo vemos desde una forma maquineísta. Y hay un montón de grises en el medio y todos son tan intensos como cuando nos ven hacer nuestra tarea preferida. Entonces tienen que poder lograr acompañar eso, porque no es que como puedo hacer una tarea que me gusta súper rápido y súper perfeccionista, significa que esa inteligencia la voy a poder aplicar a mis conflictos internos. No, para eso voy a necesitar un acompañamiento. Entonces, creo que es muy, muy importante, sobre todo para las personas que están criando personitas, altas capacidades, que tengan en cuenta todas estas variables que están en juego en la salud física, emocional y Tal mental cual, de sus tal cual. Es algo que cachorritos. no se dice. Bueno, vos sabés, María Inés, que cuando vos me decís el tema de Gifted, que hay que contemplar la otra parte de ese regalo, se me viene a la mente Dabrowski, que dice que él define a estas altas capacidades como el regalo trágico, teniendo en cuenta esa otra parte oscura, si se quiere, como vos decís, y que va drenando. Y quiero como hacer como un pasito para atrás cuando vos hablaste de algo que hablamos mucho en el grupo y con Meli, de no sentirse a la altura de nada, pero ni hablar de cuando uno, digamos, las capacidades que tiene están fuera de cualquier ámbito académico. Y que esas capacidades están plenamente en la creatividad. Y que cómo uno traslada, digamos, el éxito o ese éxito que uno normativo, el éxito de la sociedad, en toda esa intensidad y esa capacidad que uno tiene, que quizás uno no tiene la oportunidad de capitalizarla. Obviamente, más allá del acompañamiento que voy a decir que es fundamental, que la mayoría de los adultos no lo tuvimos, y cuáles son las estrategias compensatorias que nosotros tenemos, que la mayoría pueden llegar a ser bastante no saludables, para responder a esa normatividad del éxito, de ese éxito social, que no refleja absolutamente nada de lo que de la capacidad en sí, porque uno puede tener capacidades increíbles en un área que no necesariamente se va a trasladar en esta visión de éxito capitalista, si se quiere. Tal cual. Bueno, quiero aprovechar para hablar un poco de este tema, que es algo que me toca muy de cerca, porque digamos, a lo largo de mi vida, en distintas áreas, pero sobre todo en lo relacionado con lo artístico, he sentido mucho ese potencial y esa facilidad para hacer distintas cosas, pero también he sentido mucho el peso de no contar con un aval académico, y creo que es una de las cosas que más pesan para alimentar este síndrome del impostor, y para socavar la autoestima, que de alguna manera es lo que no nos deja llegar o escalar en distintas áreas, que quizás no nos permite animarnos a hacer ciertas cosas. Bueno, justamente por eso, por no contar con esa validación externa. Sí, respecto a eso, yo creo que en mi caso, como te decía, en lo que es la ciencia actual, el éxito se da por la producción científica, o sea, por los papers. Yo creo que todos los ámbitos tienen como su vara o su norte de éxito,
y la forma y el manual de llegar a eso. Entonces, si vos no llegás por el camino convencional y no llegás a ese norte predispuesto, o sea, el que se ha puesto antes, en- ahí es donde entra el conflicto con los pares y ahí empiezan estas dificultades en las relaciones interpersonales, porque nosotros tenemos nuestro propio manual. Lo hacemos y rehacemos constantemente. Nos dediquemos al arte, nos dediquemos a la jardinería, nos dediquemos a la cocina. En cada aspecto de nuestras vidas tenemos nuestro propio manual y eso es disruptivo y eso genera incomodidad. Como vos decís, en la normal estadística, en lo normativo. Entonces, y también estas estrategias de sobrecompensación que podemos tener, que es, bueno, intento parecerme al resto, intento copiar la forma en que lo hacen para que me acepten, siempre termina mal porque siempre vamos a dejar ver la hilacha, siempre se nos va a ver la hilacha, no podemos dejar de ser quienes somos. Entonces, podemos mantener ese masking, ese camuflaje cierto tiempo, pero es como si fuera em, una persona de cera que se empieza a derretir mientras nosotros vamos funcionando y empezamos a derretir esas capas. Entonces, de golpe nos ven tal cual somos y eso genera, a ver, muchas veces los desafíos interpersonales, y esto es importante, vienen de nosotros, de que no tenemos esa inteligencia emocional, que no la cultivamos, que no desarrollamos habilidades sociales para comunicarnos con el resto de la sociedad. Pero muchas veces, y esto es importante identificar, cuando esas dificultades en las relaciones sociales vienen dadas por las deficiencias, por las necesidades, por los traumas ajenos, porque eso a veces, el simplemente ser, genera respuestas muy negativas en personas que sienten que no pueden ser o hacer como nosotros. Y nosotros no tenemos una intencionalidad maligna o de superación o de hacer sentir menos al otro. Nosotros simplemente intentamos vivir a nuestra forma y como conocemos, pero eso puede generar mucho malestar en nuestros entornos laborales, gente que quiera pisarnos la cabeza simplemente porque el existir hace que ellos se sientan menos. Y eso ya no es un problema nuestro, eso es un problema del otro. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que ahí, además, buscar estrategias para que no se acrecenten esos malestares, porque también tienen consecuencias negativas en nosotros. Entonces, realmente es muy difícil ser un adulte, altas capacidades, insertarse en un mundo que no fue hecho para nosotros, porque yo, y esto lo hablaremos en algún otro episodio, yo considero con la definición actual del modelo social de discapacidad, yo considero que somos discapacitados, que el mundo no está hecho para nosotros y que tenemos un montón de barreras que los demás no ven y que no saben apreciar. Entonces, hacemos todo ese esfuerzo y sin embargo encontramos un montón de situaciones eh, nocivas, tóxicas y que tienen que ver con las cosas no resueltas de los demás. O sea, ser altas capacidades no es ser mejor que nadie. Es ser diferente y ser diferente es válido, es parte de la diversidad humana, es parte de nuestra diversidad como especie, donde nosotros tenemos ciertas habilidades, pero también tenemos de la manito, como hablábamos recién, la contraparte que son los desafíos. Es la gemela malvada con la gemela buena, tenemos las dos cosas. Entonces, no es que nosotros, y esto lo he dicho mucho, no es que nosotros prendemos el botoncito de las altas capacidades cuando vos necesitas que te resuelva un problema y después lo apago y sigo con mi vida y lo vuelvo a prender cuando lo necesito. Nosotros vivimos así, nosotros vivimos 24/7, como nuestro corazón desde el primer día que nacemos empieza a bombear sangre, nuestro cerebro bombea a la misma velocidad y a veces con más intensidad de frecuencia y otras veces menos, pero muy por encima de la media. Y con eso hay que convivir. Y eso es las 24/7. No es algo que se pueda pedir por delivery, que digas, bueno, vení, solucioname esto, arreglame esto y que después no esperes que además tenga una contrarrespuesta que no te cayó del todo bien de por qué sucedió ese problema. O sea, esto es bancate la parte buena y la parte mala, porque no las podés separar.
Esto va en un paquete, esto va junto. Fantástico. Sí, en relación a lo que decís y también lo que mencionaste varias veces de los pares, eh, no solo laboralmente, sino en la sociedad. Vos salís a la calle y sos una amapola alta. Entonces no puedo evitar unir el síndrome del impostor con el síndrome de la amapola alta. Es por eso que veo que puede haber una incidencia tan alta en la población de adultos altas capacidades y más aún en las mujeres altas capacidades, porque sos diferente, sos la amapola alta, entonces te haces al lugar de los otros, porque así te lo obligan, te cortan de abajo, a veces ni siquiera vos te vas para abajo y no podés aceptar más que la opinión de los demás, la valoración de los demás de no te entiendo, no sirve lo que decís, este modo en el que lo haces no es el correcto, mira, todos lo hacemos así, no sé por qué vos te crees tan especial y lo vas a hacer de esta manera. Entonces es como llevar una vida entera internalizando eso que haces está mal, es raro, no se entiende. Entonces empezás a cuestionarte, decir, soy lo que yo creo que soy lo que me dicen que soy. Entonces están unidas para mí esas dos caras del síndrome del impostor con el síndrome de la amapola alta. Mira, hay algo súper interesante que a mí particularmente me resuena mucho que decís, el trato a las mujeres. O sea, las mujeres altas capacidades tenemos más desafíos por una cuestión estructural de la sociedad. Un hombre es apasionado en una discusión. Nosotras somos unas histéricas en una discusión. Si queremos ser innovadoras, es que nos queremos más que el resto. Si un hombre lo hace en un aspecto laboral, hasta tal vez le den un ascenso. Obviamente esto es una generalización, no significa que a todas las mujeres le pase eso, no significa que a todos los hombres le pase eso, pero en líneas generales, cuando una es apasionada o se deja llevar por las emociones, significa que estamos en nuestra época hormonal y el hombre, en cambio, es una persona que tiene carácter. O sea, se da eso. Entonces, no existe, y esto lo hemos charlado muchas veces, no existe la figura del genio incomprendido en la mujer. No existe. La mujer tiene que ser recatada, debe ser tranquila, no debe molestar. Entonces, esta cuestión de decir, sí, nosotros tenemos también esos desafíos que ustedes les dejan pasar a los hombres. A los hombres se lo dejan pasar, bueno, es inteligente, no tiene habilidades sociales, pero hace las cosas súper bien, lo valoramos como trabajador por más que no se adapte al entorno, pero a una mujer le llega a pasar eso y a los 3 días patita a la calle, porque no van a ver un perfil de genia incomprendida. Y eso es una realidad también, y es algo que también tenemos que poner Sí, la sobre la parte en mesa. donde nuestra emocionalidad, nuestra intensidad no nos quita la capacidad cognitiva, la capacidad artística, la capacidad futbolística, vienen de la mano, pero es verdad, o sea, un genio incomprendido que agarra e insulta a su orquesta, por ejemplo, un director, el famoso director de orquesta que es agresivo, es un genio, déjenlo, está inspirado. Pero la mujer tiene que ser dulce en las indicaciones, tiene que ser una lady, una dama. Si se sacó, si está hormonal, es una histérica, no se puede porque tiene muchas emociones, entonces no es tan profesional. No se entiende lo que quiere transmitir porque sus emociones tapan todo. Pero si lo hace un hombre, qué groso. Es un genio. Carla, y ni hablar en la diferencia solamente de la autopercepción patriarcal de que el hombre no puede percibir esa diferencia abismal con una mujer. O sea, una mujer de altas capacidades que muestra una diferencia abismal en cualquier tipo de disciplina o de ámbito, es definitivamente la peor amenaza que puede tener una mente patriarcal, un ambiente patriarcal. Es el Una peor mujer que insulto. lo exceda totalmente, algo que lo excede.
el peor insulto que una mujer pueda hacer algo mejor que un hombre en la academia, en el arte, en el deporte. Es como una afrenta que no está permitida. Nos tenemos que ir a nuestro lugar si queremos conservar el trabajo y queremos conservar nuestro ámbito de producción. Y tenemos que solo aceptar que tenemos que ocupar ese lugar. Sin embargo, nosotras y nosotres, todos los que estamos acá, no queremos más ocupar ese lugar de quedarnos atrás, de quedarnos abajo por la fuerza. Por la fuerza. No. Si alguien se ofende por nuestra manera de ser, como dijo María Inés, si guardamos nuestro respeto, ya debería ser por parte del otro. Si no les gusta nuestra forma de llevar a cabo una actividad, porque no le entienden o porque ellos no la harían de la misma manera, bueno, y creo que se debe mucho, además de todo lo que comentaron, a la falta de difusión y de conocimiento también, como dijo Elena, de referentes adultas y adultos de altas capacidades. Y de la falta de difusión del concepto de las altas capacidades en general, de todas las edades. Entonces, si hubiera más conciencia entre todos nosotros y nosotras de que esta neurodivergencia existe, que no es el famoso superdotado genio Einstein solamente el estereotipo, tal vez nos sería más fácil encajar un poquito y no tener que explicar ni salir del neurocloset. Solamente seríamos, no tenemos que andar con una etiqueta y justificando qué nos sale y qué no nos sale, y sería todo más sencillo. Así que es hora de que nos mostremos que existimos. No somos una amenaza para nadie, tampoco queremos venir a mostrar nuestras partes lindas, nuestras partes débiles, venimos a mostrar que existimos. Porque el síndrome del impostor es pensar que llegamos a la nada de no existir. Y tal como otros colectivos, tanto de otras neurodivergencias como siempre se me viene el elemento, el colectivo LGBT, la importancia de salir, el orgullo, reconocerse, gritar a que estamos, es parte de dejar de sentirse un impostor en la sociedad. Tal cual, Carla, coincido en que uno de los tentáculos más flagelantes y asfixiantes del síndrome del impostor es sin duda alguna el estancamiento profesional, el resultado del aburrimiento progresivo de la tarea sistemática que va apagando nuestra creatividad y nos lleva a la angustia del sinsentido. Al no encontrar un propósito de vida que contemple todas nuestras características y talentos, sumado a la falta de reconocimiento de las potenciales ideas que arborizamos diariamente, esto nos desarma y nos deja exhausts de vitalidad. La evitación de desafíos y la falta de confianza en las propias habilidades pueden llevarnos al estancamiento profesional. ¿Vos qué opinás, Lucas? ¿Te ha pasado? ¿Tenés alguna situación que pueda describirlo? No, definitivamente. Yo creo que eso es algo que nos atraviesa a todos, pero sin dudas. Principalmente creo que se da más en la evitación. Si uno no fue detectado a tiempo y no logró, digamos, tener esas ayudas, y saberse cuáles son las necesidades que uno tiene para poder florecer, empieza a generar todas estas inseguridades que te llevan a no querer fallar porque no estás a tus estándares. Sin contar lo que ya hemos venido diciendo del tema de que hacemos sombra a donde vamos, repitiendo siempre el tema de la amapola, y ni hablar de la multipotencialidad. O sea, cuando uno quiere abarcar todo, pero al mismo tiempo con esta cuestión de sentirse inseguro. No tenés la validación, no tenés el acompañamiento, no tenés cuáles son tus fortalezas, cómo lidiar con tus debilidades. Entonces, claro, tenés esta multipotencialidad que te obliga a querer explorar todos estos campos, toda esta curiosidad, todo esto, abarcar todo, y al mismo tiempo esta cuestión de no poder hacer justicia a todo por igual. El perfeccionismo
a pleno, no saber cómo lidiar con ese perfeccionismo, no saber de qué se trata ese perfeccionismo. Entonces pasaste toda una vida adulta teniendo todas estrategias de compensación que no necesariamente son sanas, o quizás todo lo opuesto. Y eso claramente te lleva a una evitación inevitable. Y la evitación te lleva a que vos bajes todos tus estándares, te empieces a adormecer y empiezas a pagar. Obviamente terminas en distintos tipos de depresión y conductas que, independientemente del rubro que vos te dediques, si vos no estás con todas tus capacidades floreciendo, yo creo que esto nos va a pasar siempre. O sea, es pero tan importante que podamos reconocer esto y que podamos ver que en nuestra neurodivergencia esto es lo que nos pasa y esto es normal y que necesitamos que los demás de alguna forma escuchen y se reconozcan en esto. Me parece totalmente algo que se tiene que hablar y se tiene que hablar mucho. Perfecto. Sí, la verdad que estar en hiperalerta, esperando que la crítica se instale en forma de chiste o ironía, que se sientan amenazados constantemente por la competencia, a pesar de que nuestro neurotipo se nutre del aprendizaje constante, de lo novedoso, de la interacción, de lo que... Y no están para nada interesado en la lucha de poderes invisibles de la modernidad. Esto puede arrinconarnos, justamente como vos decís, a abandonar toda expectativa de lugar seguro y dejar de lado todas nuestras pasiones y puede consumirnos en un vacío existencial muy severo, muy profundo. Somos conscientes que en esa franja se encuentran varios neurodivergentes paliando los síntomas de la depresión y la ansiedad, y es por eso que queremos que nuestras voces lleguen a ellos. No están solos, aquí estamos y los estábamos esperando. Entonces, evidentemente, Sócrates, como comencé al principio, Sócrates atravesó un proceso de autoconocimiento. Seguramente mentoreado por un maestro, rodeado de pares con quienes era un ser genuino, no teniendo que preocuparse por si destacaba o esperarse el mazazo del martillo normativo. Creemos que las horas infinitas de reflexión profunda, el proceso creativo intenso y la producción en acciones, enseñando a sus discípulos a pensar fuera de la caja, moldeó el pensamiento de su época por experimentar un reconocimiento de sus multipotenciales. Y esto lo reconocemos hoy porque en el oráculo de Delfos quedó inscripto a fuego. Lo digo de nuevo porque ladró mi perro. Porque en el oráculo de Delfos quedó inscripto a fuego intenso esa famosa frase que dice: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Teniendo en cuenta que Sócrates persiguió la virtud del conocimiento y pereció a causa de la persecución de la ignorancia, como nos pasa a nosotros, somos los hijos intensos de Dabrowski, el cubo Rubik de la humanidad y la alegoría de las multipotencialidades, y aquellos que persiguen los misterios divinos de nuestra galaxia de pasiones y superintereses profundos que nos mantienen cavilando arborescentemente. Esperamos que te hayas sentido en casa. Podés encontrarnos en Instagram como arborescentemente_podcast, en Spotify y en nuestro canal de YouTube como Arborescentemente Podcast. O podés escribirnos también a nuestro mail arborescentemente@gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio para ofrecerte un poco más de nuestra realidad expresada en idioma de sobreexcitabilidad.